Bueno, viendo cómo se ocurren cosas muy insólitas en este país, como que sea Clarín el que se dedique a difundir noticias de carta abierta. Clarín es un enemigo de lo nacional y popular, es un enemigo abierto, público de este gobierno, es un actor político, no es de ninguna manera simplemente un medio informativo. Esto está claro cuando Mañeto reunió a toda la oposición en su casa, digamos, fueron Alfonsín, Duhalde, bueno, todos como si fueran sus, digamos, súbditos, de manera tal que el otro día vimos insólitamente que Carta Abierta quedaba publicitada por vía de Clarín. Y claro, Clarín había deformado enormemente las declaraciones que había realizado Ricardo Foster y sobre todo las había recortado, de manera tal que no permitieron advertir que lo principal dicho por Ricardo Foster es que hay una campaña mediática monumental contra el gobierno nacional, contra la figura del vicepresidente, pero para atacar a todo ese gobierno, y que lo que se sostiene de Carta Abierta es el principio de inocencia, hasta que la justicia demuestre otra cosa. Hay total inocencia en el caso de Vudú, y por cierto, un trato que es absolutamente denigratorio de la persona del vicepresidente, porque Macri, por ejemplo, está procesado, cosa que no lo está para nada Vudú, y sin embargo de Macri no se dice absolutamente nada, siendo que ha tenido como jefe de policía nada menos que a Fino Palacio, aparentemente, es decir, procesado como posible corresponsable del atentado a la AMIA, nada menos, un hecho terrorista de ese nivel, y sin embargo se ataca de la manera que se lo ataca a Vudú. Bueno, y lo cierto es que esto es lo que había dicho primariamente y principalmente Ricardo Foster, y sin embargo, como Clarín quería utilizar esas informaciones, utilizó lo que había dicho Foster de que la figura del juez Rafecas es una figura respetable, y sin duda que lo es, pero esto no significa que el juez Rafecas no haya cometido algunos errores en esta causa, ¿no es cierto?, que han sido visibles, como dar una entrevista a Editorial Perfil. No te debió haber dado una entrevista absolutamente a nadie, ¿no? Pero además Editorial Perfil, bueno, es una editorial caracterizada por una posición política muy precisa, que es la misma de Clarín, que es de permanente ataque al gobierno, así que claro, todo lo que dijera el juez se iba a usar. Así fue efectivamente. También se filtró información sobre el allanamiento que se hizo la otra vez, y entonces estaban los periodistas allí esperando, lo cual es una responsabilidad del juzgado. Así que ha habido errores, de manera tal que lo que dijo Foster de que es respetable la figura de Rafecas, sin duda que lo es para todos nosotros también en toda Carta Abierta, por cómo se ha comportado anteriormente, pero esto no significa que no pueda haber cometido errores, de manera que decir que Rafecas es un buen juez de ninguna manera es desautorizar, ¿no es cierto?, la acusación que ha realizado Vudú en contra de Rafecas, ¿no? De modo tal que el apoyo a Vudú es total, claro y abierto en Carta Abierta, y el repudio a la campaña absolutamente equívoca que se hace por vía mediática contra el vicepresidente también es muy claro en Carta Abierta, ¿no? Roberto, recordemos qué es lo que dijo Clarín, o cuál fue la frase descontextualizada que tomó Clarín para deformar los dichos de Ricardo Foster. Bueno, la frase está descontextualizada porque no fue deformada, sino fue descontextualizada. Decía, nosotros respetamos al juez Rafecas, cosa que sí, claro que sí, pero esto fue usado como para pretender mostrar que Carta Abierta se opone, ¿no es cierto?, a la acusación que hizo Vudú respecto al juez Rafecas. No, Carta Abierta no se opone a esto, en tanto efectivamente hay algunos errores del juez en la causa, o sea que no son dos cosas opuestas, decir que es un juez que tiene una excelente trayectoria previa, como fue en la causa Campo de Mayo, en temas de derechos humanos incluso, con que haya tenido errores en el seguimiento de esta causa. Por lo tanto, de ninguna manera Carta Abierta está en posición, digamos, de oposición, digamos, a Vudú, y Carta Abierta, por el contrario, está en oposición a la enorme campaña mediática que hay, porque se verá, la cuestión de Vudú por ahora es de plena inocencia. Habrá que ver en la justicia cómo sigue eso, ¿no es cierto? Nosotros no podemos presumir otra cosa que inocencia hasta que alguien demostrara lo contrario en la justicia, pero a los medios no les importa nada la inocencia o la culpabilidad. Lo que les importa es hacer un gran ataque al gobierno, hacer un enorme ruido, hacer una campaña donde anoche en un canal se decía a los periodistas que investigan al vicepresidente, ¿no? El vicepresidente lo tiene que investigar la justicia, el periodista no tiene nada que investigar, porque
casos, mayoritariamente, lamentablemente, son muy parciales, y por otro lado la justicia está funcionando, ¿no? Cuando Wiener dice que se presente a la justicia vudú, dice una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Porque vudú está ante la justicia, no sé qué tendría que hacer, ir a sentarse, ¿no es cierto?, en las escaleras de Comodoro Pi, no sé, la verdad que la declaración de Wiener es totalmente absurda, ¿no? Uh-huh. Bueno, había ocurrido lo mismo hace un tiempo atrás en el marco de las elecciones a la jefatura de gobierno porteño, cuando los medios hegemónicos, particularmente el grupo Clarín, difundió una asamblea de carta abierta, no sé si recordás, Roberto, sí, en claro, donde se daban discusiones en torno a las alternativas que se dirimían en la campaña a la jefatura de gobierno porteño, mostrando algunas discusiones internas y planteando cómo que carta abierta había roto con el gobierno nacional, o que había tenido conflictos internos que no se podrían resolver, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, esa vez fue un hecho de espionaje lisuyano, porque si bien Exacto. carta abierta permite que cualquiera pueda entrar, precisamente por una cuestión de confianza y de modo de mostrar que hay una actitud pública de absoluta libertad, contra lo que se dice del kirchnerismo, ¿no? En carta abierta entra cualquiera, el que quiere entra a la asamblea. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es que adversarios vayan entonces a la asamblea de carta abierta a filmar, ¿no es cierto?, de manera, ¿no es cierto?, subrepticia, o tomen filmaciones para utilizar una reunión interna y mostrarla, ¿no es cierto?, fuera de contexto. Es lo que se hizo en esa ocasión. Yo creo que se puede perfectamente apelar a las personas de carta abierta. En este caso, cuando se recibe acá en Mendoza un cable de Clarín, donde Clarín es el que difunde lo que dice Ricardo Foster, esto es insólito, y cualquiera que tuviera buena fe diría: yo no voy a difundir esto porque es sospechoso, dado que Clarín es una enemiga, un adversario público y abierto, digamos, todo lo que tenga que ver con lo nacional y popular y con el apoyo al gobierno hoy, ¿no? Entonces, nos pueden preguntar, carta abierta existe en Mendoza, esto queremos subrayarlo, carta abierta existe en Mendoza, es la misma carta abierta que la nacional. Nosotros estamos en total contacto con carta abierta nacional, y yo personalmente y otros compañeros en contacto con Foster, de manera tal que nos pueden preguntar a nosotros, acá estamos, no pueden pasar por arriba y decir lo que se les ocurra, ¿no es cierto?, sin preguntar a carta abierta, que carta abierta tiene una existencia, ¿no? Entonces, el utilizar la información haciéndose los tontos, como si no hubiera quien preguntar, es una manera, ¿no es cierto?, de utilizarla de modo arbitrario, ¿no? Por eso es que hemos tenido que enviar a todos los medios acá en Mendoza una desmentida, en el sentido de que lo que principalmente tenemos que decir sobre el caso vudú es que hay una campaña mediática grosera, absolutamente fuera de sitio, y que pretende reemplazar a la justicia, y que pretende enlodar al vicepresidente sin que hasta ahora haya habido una sola demostración de nada en su contra. Si la justicia la hiciera, eso se verá en la justicia, pero los medios no tienen por sí mismos nada que decir cuando no existe ninguna prueba que incrimine al vicepresidente, ¿no?